La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Iniciamos el programa número 356 de Al Derecho y al Revés con equipo un poquito diezmado hoy. Sí, mandémosle a Mercedes especiales saludos. Hoy no puede venir, pero está como siempre en nuestro corazón. Tal cual. Y yo te diría que podemos empezar con una reflexión sabia de uno de los integrantes del equipo, después que vos hagas la presentación del caso del programa, es decir... Me parece muy bien. Así empezamos diciendo cosas inteligentes, ¿no? Bueno, me parece que es un reconocimiento tuyo que en el grupo de WhatsApp del programa va a tener alguna humorada al respecto. Por supuesto estás hablando de nuestro querido amigo Carlitos March, Charlie. Lo tenemos a Leo Justi operando, a Fede Politi en la producción. Queremos mandarle un especial saludo a todos los oyentes, no para bastardear el concepto del Día del Amigo, sino porque la idea de la amistad es una idea muy fuerte, muy, muy linda, y que tiene muchísimo que ver con la vida, ¿no? Sí. Uno a veces dice, uy, me mandan tantos mensajes, el día de, en el caso de las mujeres, el día de la madre, el día de la abuela, el día de esto, el día de lo otro, pero el Día del Amigo tiene un encanto especial, ¿no? Especial. Tiene un encanto especial, porque, bueno, Borges decía que el amor necesita frecuencia. La amistad no, se puede ser amigo íntimo y pasar 10, 15 años sin verse, ¿no? Sí. Es así. Y vos sabés que había algunos datos que yo los quería mencionar de nuestra amiga Constanza Silly, como siempre, de Voices, con las encuestas tan interesantes que siempre nos aportan, y que justamente en el marco del Día del Amigo decían, por ejemplo, que para 9 de cada 10 argentinos, los amigos son muy importantes en su vida. El valor de la amistad es uno de los 3 valores que más nos representa como argentinos, después de la solidaridad y la familia, ¿no? Pavada. Pero también decía que un porcentaje significativo de argentinos y argentinas se sienten incómodos al hablar en estos últimos años con sus amigos de política, de su situación económica personal y de sus miedos. Es decir, fíjate a qué punto para un país y una comunidad que tiene tanto reconocimiento del valor de la amistad, estas cosas golpean. Tal cual, y pensemos en lo que seguramente nos pasa a cada uno de nosotros. Hay lugares que te encontrás con amigos y dices, bueno, pero de política no hablemos. Qué horror. Y familia también. En la familia. Bueno, sí, familia también. Y además ahora la cosa, porque claro, antes de las elecciones era una cosa, en este momento pasaron 7 meses, entonces también hay gente que de repente como que se toma revancha de lo que pasó. Sí. Es complicado, por eso está bueno recuperar eso de ese espíritu, ¿no? Vinculado con la amistad. Recuperar la palabra, tal cual, ¿no? Que es lo que tratamos de hacer en este programa. La palabra al derecho y al revés, con Así cosas es. Que seguramente le gustan mucho a algunos, otras que no le gustan tanto y otras que no le gustan nada a otros muchos. Y bueno, pero como dice nuestro amigo el Nano, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Claro. No es que nosotros digamos la verdad, pero tratamos de hacer un análisis de los hechos con una visión y con otra, ¿no? Sí, construir a la vez de ahí acuerdos, ¿no? Sí. Voy a ventilar una pequeña intimidad nuestra. El otro día hubo un debate interesantísimo en nuestro propio grupo de WhatsApp interno, ¿no? Y estuvo buenísimo. Se refería tangencialmente a un tema que también vamos a mencionar, como la declinación de la candidatura de Biden. Sí, y yo casi me peleo mal con vos. No, que en este caso era más con Inés que conmigo, con la querida Inés Sanguinetti, a quien le mandamos un beso. Pero estaba divino y fue muy útil el debate, ¿no? Tal cual. Hablando de temas de debate que en la Argentina, fíjate que en una sola semana, porque esto yo lo había notado por
otra vez la liquidez de estos tiempos, cómo se nos van las cosas y cómo no nos damos cuenta de lo que pasa en tan poco tiempo. En una semana hubo, por ejemplo, el ministro de Economía Caputo diciendo que los argentinos van a tener que cambiar dólares para pagar impuestos, ¿no? A vos eso seguramente a muchos te hace acordar a algo, ¿no? ¿Se acuerdan? En el que acto. Apuesta al dólar pierde. Me lo hizo acordar cuando lo escuchaba. Pero Marta. ¿a quién no? Y no? también me hizo acordar a otro ministro de Economía diciéndoles hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Sí, es como sí. que nuestros Pero ministros de Economía... El que dijo, recordemos, el que apuesta al dólar pierde es Sigó. Lorenzo Sigó, ministro de Gobierno de la dictadura militar, año 1981. Sí, sí. Pero desde ahí diversos ministros han dicho frases de este tipo y la verdad que las apuestas las pierden todos los ministros, es decir, los gobiernos, es decir, la sociedad. No se entiende. Pero bueno, digo, en la misma semana, tema que ahora va a mencionar nuestro amigo Charlie, estuvo toda esta locura en torno a los cantos discriminadores de jugadores de la selección festejando el triunfo en la Copa América. Y también estuvo la visita de 6 diputados de la Libertad Avanza a ver a presos condenados por delitos de lesa humanidad, personajes nefastos de la historia argentina como Astiz y Guglielminetti, ¿no? Sí. Todo eso pasó en más idas y vueltas de los mercados, gritos desde el gobierno de que había golpes, intentos de golpes de Estado, de golpes de mercado, todo en una semana. Y en la misma semana Biden declinó la candidatura y habrá nueva candidata o candidato, supongo que candidata, demócrata a la presidencia. Y hablemos de cosas lindas también. Esta es una de las semanas, la segunda semana de las vacaciones de invierno. Así es. Se pueden ver muchos niños y niñas en la calle con sus padres, con sus abuelos, con sus amigos. Están disfrutando de una gran cantidad de cuestiones, de espectáculos culturales que ofrece la ciudad o que ofrece entidades privadas, ¿no? A costos accesibles. La verdad que la oferta cultural siempre de Argentina para grandes y para chicos, en este caso, es muy linda, muy variada, muy completa, variada. Muy completa, que, bueno. y no solo en la capital, Marta. Claro, me imagino. Porque por experiencia personal, en Córdoba, por ejemplo, me consta que también es muy amplia y muy variada. En Rosario estuve hace 2-3 semanas para ver un hermosísimo show musical en el querido café. Ya sé lo que vas a decir. De la Mesa de los Galanes, ¿no? Sí. Que yo te dije que ahí se puede putear tranquilo, ¿no? Se puede putear y te podés sí. sacar la foto con esa estatua gloriosa de Fontana Rosa que te mira. Porque... Recordemos a nuestros amigos que nos están escuchando, seguramente muchos lo saben. Fontana Rosa decía, ¿cuáles son las malas palabras? No hay malas palabras. Lo defendió en un congreso de la lengua, ¿no? Exacto. Bueno, así que ahí es el lugar que él lo impregnó con su sabiduría, su simpatía, etcétera. Yo siempre ahí se puede putear tranquilo. Sí, sin ninguna duda. Bueno, uno de estos temas en particular, justamente el tema de estos cantos y sobre todo de todo lo que se generó alrededor, lo trata muy bien nuestro compañero Carlos March, así que lo vamos a escuchar. Vamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Quisiera en este micro vincular 2 temas, el fútbol y los movimientos migratorios en América Latina. Por el lado del fútbol, circuló un video donde parte del equipo de la selección nacional, festejando la obtención de la Copa América, entonaba un cántico tratando de agredir a Francia, de una manera muy curiosa, porque para agredir a Francia se denigraba al país colonizado. Y me parece que tiene 2 o 3 reflexiones. La primera es que quienes estaban entonando esa canción, para muchos, son referentes, son ejemplos, sobre todo para mucha juventud. Lo segundo es que lo estaban haciendo desde un lugar en donde el impacto es altamente masivo, como lo es el fútbol.
Y lo tercero tiene que ver con una pérdida de oportunidad. Y esto lo vinculo a los movimientos migratorios en América Latina. Hace 2 semanas estuve en Colombia, ahora estoy en Chile, conversando con gente, con el taxista, con el almacenero, con las personas que circulan, los ciudadanos que integran la sociedad latinoamericana. Hay un rechazo, hasta diría casi violento, por ahora verbal, contra los migrantes. En ambos países diría que con un epicentro en la migración venezolana, pero no escapa a otras nacionalidades. Y la realidad indica que los movimientos migratorios en América Latina se van a seguir dando por distintos motivos, económicos, políticos, en algunos lados de violencia, y se va a agregar otra agenda, que es la del cambio climático. Entonces, América Latina va a tener que convivir con los movimientos migratorios. Y a mí me parece que el fútbol, por su poder de penetración comunicacional e impacto, en lugar de fomentar la xenofobia, debería ser un espacio donde podamos empezar a construir mensajes que nos lleven a entender el fenómeno de la migración de una manera mucho más inclusiva, mucho más tolerante y mucho menos xenófoba. Bueno, les dejo esta reflexión y nos escuchamos dentro de 15 días. Gracias, Charlie. Realmente muy profunda la reflexión. Sí, y a mí me la parece... gente no asocia, ¿no? Estos dos temas, fútbol con migraciones. ¿Y sabés con qué me parece una palabra clave que dio Charlie? Porque sirve para muchas cosas, que es la palabra ejemplo. Estamos hablando de un equipo que todos admiramos. Me pregunto si esto se enseñará en las escuelas, se hablará de este tema en las escuelas, si solo se hablará de que ganamos, pero no los aledaños de esta cuestión, ¿no? Inclusive más te digo, porque me ha pasado inclusive en ámbitos muy cercanos, muy personales. De repente cuando empiezan supuestos chistes sobre esto, ¿no?, que tienen que ver con los cantitos a los que se refiere, digamos, que reprodujeron los jugadores, que son los mismos que hizo, por ejemplo, la hinchada de River ayer recibiéndolo a Enzo Fernández, el que grababa este video en el estadio de River. Muy merecida recepción, muy merecidos los aplausos, 80.000 personas coreando este mismo canto. Entonces, yo lo que me planteo es esto que dice Charlie del ejemplo, ¿no? Un equipo trabajador, unido, solidario, construido en torno a un cuerpo técnico que también tiene esta característica, que no se compromete ni se vincula ni no se toca con la política, y de repente todo el mundo le presta atención a lo que hacen ellos, pero además los hijos le prestan atención a lo que dicen los padres. Cuando el padre frente a la televisión grita negro de mierda, como por ejemplo porque se le escapa o porque, bueno, en el fragor el fútbol es así. Yo me pregunto qué se podría sentir, porque además no es lo mismo negro que blanco, ¿no? Es decir, yo el otro día dije algo que incluso resultó medio violento para algunos. Cuán negro es un negro y cuán blanco es un blanco, claro, ¿no? ¿Y por qué por qué podrían decir judío de mierda también? Digo, para marcar puntos de discriminación muy fuertes, ¿no? Entonces, bueno, es fútbol. No es fútbol. No, claro. El chico que está escuchando, que está viendo con el padre, que está disfrutando del deporte, que es divino, y de la alegría, y cómo se une, y todo el mundo, bueno, recordemos que somos todos africanos, ¿eh? Salimos los sapiens del África. No hay un solo ser humano que no sea africano. Sí. Me parece que es serio esto, ¿no? Sí. Y después lo que Charlie dice con respecto al tema migratorio es muy fuerte también. Y además la influencia, el peso que va a tener en los próximos años, en América Latina fundamentalmente, ¿no? Entonces, pongámonos las pilas para ver este tema, para reconocerlo, para aceptarlo, para ser solidarios, para ver qué podemos hacer para que sea mejor. Y bueno, y adelante, que tenemos
un gran futuro por delante. Y yo pensaba también, cuando veía los hechos de estos últimos días, ya a nivel de gobierno, en algo que vos siempre decís que es la politiquería, ¿no? De repente, un funcionario como el secretario de Deportes dice algo tan normal como que pidan disculpas, que de hecho era lo que ya había hecho Enzo Fernández, ¿no? Entonces, pero estaba bien que la AFA pidiera disculpas, estaba muy bien. Dijo el capitán de la selección, lo tocaron a Messi. Messi no va a reivindicar el racismo. Bueno, a ese señor lo echaron. ¿Quién lo echó? Los tuiteros del presidente, el gordo Dan y compañía. Lo echaron, vos estás afuera, a la hora y media estaba afuera. Ahora, el jefe de gabinete había dicho que le parecía lo mismo, a ese no lo echaron. No, la vicepresidenta salió a decir que Francia era colonialista y que todo lo que decían los jugadores que cantaban era verdad. Es que es una locura. Muy loco todo, muy loco. Esa fue la sensación, ¿no? Estamos viendo que ingresa la invitada que tenemos en la próxima media hora. Pero qué alegría. Así que después te saludamos con más cercanía, ahora te levantamos la manito. Y no decimos todavía quién es. Bueno, lo anunciamos nada más, así que la audiencia lo sabe. Pero bueno, la estamos recibiendo a Nelly Minyard, que vamos a charlar con ella en la segunda mitad. ¿Viste? Vos dijiste que no y yo la mencioné. Así que, no, me parece que la columna de Charlie fue un... Vos dijiste Nelly. No, claro, Nelly no la conoce nadie. Pila. Tal cual, es Pila, tal cual. Bueno, tal cual. Acomodate, Pila, y escucha. Yo quiero hacer una mención ahora. Hacela. Nosotros en general mencionamos alguna efemérides importante. Uh-huh. En este caso, hay tantísimas que no lo son. En este caso a mí me parece que amerita mencionar que hoy es el Día Mundial del Cerebro, uh-huh. Instituido por la Federación Mundial de Neurología en busca de remarcar la importancia de la salud y prevención de enfermedades cerebrales. Y lo menciono específicamente porque esto me remite a Rita Levi Montalcini. Rita Levi, como muchos saben, recibió el premio Nobel en 1986. Ella vivió su juventud en Italia, en Turín. Se esforzó para ser médica, cosa que lo logró. La guerra, el fascismo, la persiguió. Ella en su casa instaló un laboratorio clandestino y siguió investigando. Después estuvo en Estados Unidos 30. Algunos se preguntarán, Marta, ¿por qué clandestino? Bueno, porque era perseguida por ser médica en esa época, por ser mujer y por ser judía. Atributos realmente riesgosos en esa época, en ese país. Y bueno, ella no transó con todo eso y descubrió justamente un factor de crecimiento nervioso. Ajá. Que es muy importante, se vio con el tiempo, para cuestiones cerebrales tales como tumores, demencia senil, etcétera. Bueno, yo quería recordar, atento nuestro a que pequeño aporte al Día del Cerebro. Al Día del Cerebro. ¿Tenías además algún libro para recomendar hoy? Bueno, vinculado también con esto y vinculado también con Pila, con nuestra invitada. No es un libro nuevo. Nosotros en general, Pila, recomendamos libros, novedades y otras veces no, algún clásico, alguna cosa que decimos lo leyeron. Y yo justamente estos días estoy releyendo Un cuarto propio. Un cuarto propio, Virginia Woolf. Clásico. Y que no es una novela, ella escribió después varias novelas, pero esto es un ensayo, ¿no? Y ¿qué quiere decir un cuarto propio? Bueno, está referido a las mujeres y dice que no se puede escribir si no se tiene un cuarto propio y recursos. Ella tuvo poquito de eso, y
hizo cantidad de cosas fantásticas, pero ella se remite a las mujeres de la época victoriana, las mujeres de principios del siglo pasado, no hace tanto tiempo, en la historia de la humanidad no hace tanto tiempo, y las mujeres era inconcebible que quisieran escribir, que quisieran hacer una poesía, que quisieran, alguna que escribía lo tenía que hacer en la sala familiar, escuchando los ruidos, los gritos, o mientras cocinaba, o mientras atendía a los chicos. Bueno, quiero recomendar un cuarto propio. Bueno, yo te comentaba, y de paso no hace falta que la recomendemos porque es muy conocida, pero que hay una serie extraordinaria para mí inglesa, Downton Abbey, de principios del siglo XX, justamente, donde todas estas cosas están profundamente reflejadas. La absoluta imposibilidad de las mujeres, o digamos que va gradualmente cediendo, ahí se ve la evolución a través de los años, el impacto de la Primera Guerra Mundial, el impacto de cómo de repente se van consiguiendo cosas como el voto, por ejemplo, nada menos, pero todo eso que no existía, después durante el siglo XX hubo muchísimas otras cosas, que de eso vamos a charlar con la invitada, que tampoco existían y que hoy se dan por hechas. Sí. Antes de la reforma del Código Civil del año 1967, no, la mujer tenía que pedir permiso para disponer de sus bienes. Ahora lo vamos a charlar todo esto con Pilar. Sí, pero no nos crucemos de brazos, porque falta muchísimo. Mucho. Este es un camino que estamos recorriendo desde hace mucho tiempo y que desde la historia deberemos seguir recorriendo. Antes de irnos a la pausa, sí, mencionaste el tema de voto, ¿no? Elecciones, ¿algún comentario respecto de Estados Unidos? Bueno, la renuncia de Biden a la candidatura. Todo el mundo está hablando de eso. Todo el mundo habla de eso, y efectivamente, porque todo el mundo va a ser impactado de una manera o de otra por el resultado de esta elección. Nuestro amigo Marcelo de Jesús, que nos va a traer un informe mucho más completo desde Washington la semana que viene, me anticipaba que si bien hoy Kamala Harris es algo así como el caballo del comisario, tiene casi todos los boletos puestos para encabezar la fórmula, hay dos cuestiones a analizar allí. La primera es que tiene casi todos los boletos, es decir, que todavía queda un espacio. Hay algunos candidatos, particularmente, por ejemplo, se ha hablado mucho en este fin de semana de la gobernadora de Michigan, personaje sumamente interesante, pero hay la posibilidad mayor es de que sea Kamala Harris. ¿Por qué es importante o interesante la gobernadora de Michigan? Bueno, porque es una personalidad muy fuerte. Kamala ha tenido algunos problemas de instalación de su imagen en estos años. Tiene un perfil completamente distinto para despertar, digamos, la fuerza del propio partido, pero no es tan factible que genere un atractivo fuerte hacia afuera. La base demócrata sí, una mujer, en primer lugar, que rompió varios techos de cristal, que hizo una carrera judicial importante y que es la primera mujer vicepresidenta y además de un origen multirracial. Sí. Es muy interesante, pero puede despertar también mucho rechazo, otros tipos de resistencia. Y el otro tema que Marcelo decía, siendo posiblemente Kamala la candidata, es el vice. El vice, es muy claro, importante, porque posiblemente el vice debería ser, para completar el cuadro en la perspectiva de Estados Unidos, un hombre blanco, ¿no? Eso sería... Ni hablemos porque se me eriza la piel del vice de Trump. Ah, Dios mío. No. Hablemos. Es terrible. No se puede creer, ¿eh? Igual es interesante lo del vice de Trump, un personaje que estuvo muy enfrentado con Trump. Sí. Que lo trató a Trump de fascista en la campaña electoral interna. Y que después de eso respaldó las denuncias de fraude, que las acusaciones criminales contra Trump son fraguadas. Es decir, bueno, no es que en la Argentina no tengamos personajes que hayan hecho volteretas parecidas o peores o triplicadas, pero es realmente un caso, y un hombre muy joven, muy joven, millonario, vinculado a los mercados financieros. Y debe tener varios cuartos propios, ¿eh? No tengo la menor duda, varias mansiones, diría yo, ¿no? Varios cuartos propios y muchos recursos. Bueno, ¿te parece que nos vayamos? Tenemos una pausa musical adecuada a la fecha reciente, porque tiene que ver justamente con el concepto de la amistad y los amigos.
Nos vamos a una breve pausa musical y arrancamos charlando con Nelly Minchersky. Sí. Ya volvemos. Hermosa canción dedicada justamente a la amistad, versión de Alejandro Lerner y de Andrés Calamaro. Estamos con Nelly Minchersky, dijimos pila, porque realmente si uno dice Nelly Minchersky, por Minchersky sí, pero por Nelly difícil. No, eso cambió mucho. Bueno. No, en eventos, en congresos internacionales, claro, y demás es Nelly Minchersky. Sí. Pero bueno, los que la conocemos siempre la conocimos por pila. Abogada, docente universitaria, ciudadana ilustre por la Ciudad de Buenos Aires en 2010, primera mujer que presidió la Asociación de Abogados de Buenos Aires, primera mujer en presidir el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la capital. Un currículum realmente muy, muy extenso, una muy destacada especialidad en el campo del derecho de familia y una muy destacada trayectoria en la militancia feminista y en la militancia por los derechos humanos en general. Así que, Pila, gracias por estar. ¿Cómo te va? No, gracias a ustedes. Vos sabés que a mí me caracterizo porque viví tantos años en dictadura que cuando me ponen la posibilidad de un micrófono por adelante siempre digo que sí. No, porque a veces me dicen, no, ¿y por qué aceptar? Digo, ¿por qué no? Difundirlo. Pero de este programa no te dijeron eso porque aceptaste, dijeron tenés que aceptar, es buenísimo ese programa. Bueno, pero cuando no son tan buenos, es que además yo creo que nuestra generación o muchos de nosotros no hemos percibido todo lo que podemos dar. Entonces tenemos muy naturalizados nuestros saberes. Y me doy cuenta, suponete ayer me piden de una escuela, que se ve que debe ser muy buena, secundaria, que les hacen tesinas a los chicos para ya en 4º o 5º año. Entonces me piden una entrevista. Claro, yo hablo siempre más o menos igual, como voy a charlar ahora con ustedes, ¿no? Y de repente me mandan la emoción, esto, algo que transmití, yo no tengo mucha idea de eso. Y creo que nos pasa a todos. Yo creo que siempre podemos hacer un aporte y justamente el programa ya desde el nombre del derecho al revés está planteando la necesidad, digamos, de tener diversidad de opiniones, ¿no? Una cuestión, vale. Porque dijiste que te ponen un micrófono y es realmente un placer poder hablar porque tanto tiempo tuviste que callarte, como tantísimos. Y, por ejemplo, tuviste que callarte en el año 1966, a partir de la Noche de los Bastones Largos. Vos estabas en la facultad, ya eras docente, y tuviste que callarte también a partir del 76. ¿Querés contarnos algo de eso? ¿O? No, sí, cómo no. En realidad no teníamos los medios, ¿no? Nunca, hasta en aborto, bueno, era histórico que te llamaran a un programa para hablar del tema, muy raro. Pero lo que pasa cuando uno dice tuvimos que callarnos, al final no nos callamos. Obvio. Por suerte, ¿no? Por suerte. Entonces, pero nunca teníamos esa accesibilidad a los medios como hubieran tenido otras personas con otros pensamientos. Yo creo que además lo que te quería marcar, Marta, y creo que está bueno que vos lo cuentes un poco, es 66, dictadura, Noche de los Bastones Largos, prácticamente vos te fuiste, pero si no te hubieran echado también de la universidad seguramente. Y en el 76 pasa un poco lo mismo. Entonces, lo que más se destaca, me parece, es que después de esas dos cosas volviste y seguiste adelante, hasta ahora, ¿no? Bueno, yo creo que yo y muchos, porque si no, es así. Todas estas luchas son colectivas, en fin, son una sumatoria. Cuando a mí, que es un fenómeno que no lo entiendo muy bien, me paran o me piden fotos, esto y lo otro, o me dicen gracias, yo digo, no, gracias a ustedes. Gracias a los que toman la posta, porque si no es muy triste, ¿no? Saber que uno hizo lo que
yo no me considero para nada alguien que se sacrificó. O sea, no sé cómo, naturalmente, por diversas circunstancias de la vida, seguramente me ubiqué en el lado de los que no ganan siempre. Entonces, que tiene que ver con toda nuestra historia. Es así. A veces muchos nos preguntamos, ¿por qué soy lo que soy? ¿Por qué llegué aquí? Hoy contabas vos de una mujer judía, médica, o no alcancé a escuchar todo. Y me vino a la memoria justamente cuando estaba en el consejo directivo. Es decir, estábamos hablando de Rita Levi. Claro. Pero yo no había escuchado el nombre todavía. Claro, sí, por eso te digo. Entonces, me acuerdo como hoy, que yo era en ese momento, creo, vicepresidenta del Colegio Público de Abogados, que era una especie de ministerio chiquito, de secretaría, porque 60.000 socios. Y vino un señor que, por suerte no me acuerdo el nombre, un compañero, alguien que estaba en el consejo, que tenía prosapia, lo que consideramos, y me vino y me preguntó que él le admiraba mucho cómo yo podía haber llegado a determinados lugares. O sea, como alguien, hija de inmigrantes, esto, lo otro, ¿no? Mujer judía, etcétera, creo que no lo dijo así. Y yo me quedé mirándolo porque no le entendía muy bien. Contanos un poco justamente de tu familia, ¿de dónde vinieron? ¿En qué época? Mi mamá nació en la Argentina. Hija de sus padres tenían un almacén en la ciudad de Tucumán, un almacén modesto, ¿no? Pero vos viviste en Córdoba varios años. No, nunca, yo soy tucumana. Tucumán, sí, tenés razón. He leído que sos tucumana, sí. Mi papá llegó a los 23 años y por ese milagro que yo toda la vida agradecí a mi viejo que hubiera venido a la Argentina, de una familia súper humilde, pero súper. No sé en qué categoría hubieran dado ahora, no sé si llegaban a la de pobre. Y bueno, y la Argentina le abrió camino a muchas cosas. ¿En qué año era eso? Él vino en 1923. Claro. Y en 1929 ya había nacido una hermana mayor mía y ya mi viejo tenía un negocio fruto, no sé cómo decirte, de su inteligencia y de lo que le ofreció. De su inteligencia, de su esfuerzo y de lo que este país en algún momento supo brindar muy generosamente. Esperemos que se retome en algún momento. Bueno, lo hablábamos en la primera parte del programa, ¿no? El tema de los inmigrantes. Exacto, porque ¿sabes por qué lo hablamos? Justamente por todo esto que pasó la semana pasada en torno a los cantitos futboleros discriminadores, pero yo quería hablarte de otro tema porque es muy importante para la audiencia recordar, y algo dijimos. Vos tenés bastante más de 60 años de abogada y docente universitaria. En aquella época la desigualdad de hecho y jurídica entre hombres y mujeres era muy grande, y la reducción de eso, lograr la igualdad, parecía una utopía. Entonces yo te quiero preguntar, o más que preguntar, pedirte que te cuentes a la audiencia, ¿cómo fue la evolución de los derechos de la mujer en estos años? Bueno, el problema, ¿qué falta? Yo tuve oportunidad, me invitaron de muchos lugares por los 40 años de democracia, ¿no? Entonces dije, voy a comparar los años, el siglo XX con este siglo. Digamos, siglo XX hasta 1980, en nuestro país con el retorno a la democracia. Y ahí noté, lo sabía ya, pero una cosa es cuando analizas, porque nuestro país en el siglo XX sufrió 7 o 6 dictaduras. Podés llamar 7 o 6 porque algunas no hubo un golpe militar, pero bueno, pero distintos gobiernos, Ilia, Frondizi, Irigoyen, los golpes blandos contra Ortiz, Entonces dije, me puse a estudiar qué pasó en todos esos años, ¿no? En derechos de la mujer y en
cantidad de universidades. Ujú. Y ahí ves una cosa flagrante. Hoy mencionaste muy bien el tema de la época de Onganía. En la época de Onganía se dio un fenómeno muy particular y único en la historia, porque derechos de la mujer corren paralelos con la democracia. Y todavía la democracia tiene una deuda, una asignatura pendiente grande, porque logró la igualdad formal, pero no se ha logrado la igualdad en la vida, digamos, diaria. Y esa fractura tiene graves efectos. Entonces, en la época de Onganía se da un fenómeno que yo tuve cierta participación. Borda, que era un señor de derecha, podríamos decir, pero juez, su experiencia como juez, y él me lo dijo personalmente, con creencias muy... Guillermo muy Borda. Tal cual. padre, Sí. o abuelo ya. Entonces, él dicta una ley en 1967, la 17711, que da un paso adelante importante en los derechos civiles de la mujer, porque hasta ese momento la mujer, el marido administraba los bienes. Había cambiado en 1926 con una ley muy defectuosa que en realidad no se aplicaba para nada. Tampoco se aplicó realmente la ley de Borda llamada, pero cambió mucho desde el punto de vista que, por ejemplo, yo había tenido un caso que una señora se va con su familia a Mar del Plata, vuelve casada, no sabía que ya su marido no se consideraba tal, vuelve de vacaciones y le habían vendido la casa. Qué barbaridad. Eso no era historia, era real. Sí, sí. Entonces, porque podría ser una casa como esta de clase media, también podría ser afectada, que a lo mejor tenía algún otro recurso familiar o algo, o cualquier, o también la casa y el terrenito comprado en los alrededores de la ciudad, ¿no? Y esa ley fue un paso adelante, pero lo que sí veíamos que a pesar de la ley seguían algunas cosas y que a lo mejor ni nos percibimos si no nos toca el caso personal. Ujú. Pero, y lo cierto que eso es lo que dificulta, y esta no aplicación a la ley en la vida diaria tiene el efecto, a mí me gusta mucho Bourdieu para aplicar a estos casos, que se naturaliza. La violencia simbólica es aquello que te hace someterte, te someten y te convences de que sos sometida por la naturaleza, por la cultura, por lo que sea. Bueno, cuando a mí me preguntan cuándo, yo ni sabía, digamos, que era feminista. Yo a través del derecho de familia, ahí aprendí enseguida muy con la realidad, más que con mi vida, porque yo en general no tuve dificultades, digamos, graves para mi desarrollo personal. Eso siempre lo digo, porque no es que tuve que luchar, pero lo cierto es que cuando te pones en profundidad a estudiar el tema de familia, que una mujer no puede impugnar la paternidad de un hijo que sabe que no es hijo de su marido, cuando tener relaciones con otra persona no es un delito, pero cómo vos no podías, si iniciabas una acción de filiación de un hijo que aparecía como matrimonial de tu primer pareja, no podías decir, no, ese hijo no es de él. Y hubo casos famosos que o sea, hay una especie de trama que todavía subsiste. Sí, que nos olvidamos, por ejemplo, que la patria potestad compartida es una norma relativamente reciente, Bueno, es decir, es de la democracia. Y ahí está el ejemplo más patente. Cuando yo analizo en el siglo pasado, pues tenés dos hitos en derechos de la mujer. Es la ley 1926, la ley del voto 1945, que pudimos votar, yo voté por primera vez, pero el hecho de poder votar no amplió nuestros derechos. Uh-huh. Y eso es muy interesante en la historia de los derechos,
cómo las mujeres, desde Olympe de Gouges, cuando hace un decálogo de derechos en la Revolución Francesa, todas piden el voto. Y los votos se van consiguiendo en los distintos países. Uno, interesante, después de las 2 guerras del siglo pasado, porque la guerra fuerza a que las mujeres nos pidan que salgamos porque les hacía falta. Claro. Entonces, y hay muchos hechos en el siglo pasado interesantes que a veces no se tienen en cuenta, que yo digo, todos los años, desde a partir de los años 60, aparecen los anticonceptivos, aparecen las heladeras, aparecen hasta el detergente, o no sé cómo decirte, una cantidad de aparatos y cambios, ¿no? Sí, sí. Pila, vos, como especialista en derecho de familia, además del tema específicamente de la mujer, has trabajado mucho en la Convención de los Derechos, o con la Convención de los Derechos del Niño. Háblanos de los derechos del niño, de la niña, de los niños. Bueno, mira, yo creo que aparte, a veces les quiero explicar a las jóvenes que no nos damos cuenta de la envergadura de la lucha, porque o confiamos un poco demasiado en que somos todos como seres humanos, y se mueven poderes y estructuras culturales que están inscritas a fuego en las personas, ¿no? Entonces, todavía hoy, porque el hecho conceptual de todo esto tiene que ver mucho con una concepción de vida que tiene que ver con la libertad, con igualdad, porque yo no acepto este discurso libertario que nunca vi que al lado de la palabra libertad ponga la igualdad, que es una farsa, ¿no? Entonces, en la familia también pasa eso. El considerar sujetas de derecho a las mujeres y a los niñas adolescentes es una pérdida de poder para el sector de los masculinos que son tan producto social como las mujeres que estuvimos sometidas. Perder ese poder, que yo digo que muchos de los jóvenes que han votado a Milei, que se han sentido inseguros frente a este avance de los derechos de las mujeres, tenían muy encriptado el poder, aunque no se considera, no lo racional. Si no, vos no entendés cómo encontrar gente, no me voy a poner a dar nombres, que sí, ¿cómo puede ser que tal persona tuvo tal conducta? O sea, son son centenares de años, porque si uno estudia un poco, yo soy abogada, no soy una profunda doctrinaria del feminismo, pero existió siempre el patriarcado, por lo menos por lo que se conoce, y además mira cómo el patriarcado subsistió en muchas sociedades muy diferentes. Hoy contabas lo del cuarto propio, que para mí, aparte de todo lo que dijiste, el cuarto propio es algo muy íntimo también. Claro. ¿No? O sea, uno tiene que sentir que tiene algo propio. Sí, sí. Y en la profesión muchas veces uno escucha cosas muy penosas, mujeres que te dicen, y hay más de una, bueno, pero no le pega a los chicos, me pega a mí. Por lo menos no le pega a los chicos. Qué horror, qué horror. Entonces, ¿qué pasa? Pero eso te lleva en algunos sectores a la inversa, de considerar, como dicen los que yo llamo antiderechos, porque vos mira algo, cuando uno habla, yo peleé mucho por la interrupción voluntaria del embarazo. Si me preguntan, ¿estoy a favor? No, nadie está a favor del divorcio. Hay cosas que no estás a favor, existen en la vida y ves cómo ayudas a pasar que las personas sufran lo menos posible, tanto hombres como mujeres. Entonces, cuando escuchás que dicen los niños para evitar la educación sexual integral, dicen los hijos son nuestros. No, los niños no son de nadie. Y ese concepto de que es un otro hace a la esencia de la democracia. Por eso la palabra democracia, con todos sus defectos que no hemos encontrado todavía un mejor funcionamiento en este tipo de sociedad, tiene esa profundidad, porque ¿por qué razón tales grupos ideológicos están
en contra de los derechos de la mujer, están en contra de los derechos del niño, porque se creen dueños. Por ejemplo, planteando que bueno, que el padre tendría que tener el derecho de mandarlo al taller en lugar de a la escuela, ¿no? Bueno. ¿Has hablado con algunos o algunas docentes en relación a cómo se desarrolla ahora, en qué estado está en las escuelas el tema de la salud sexual y reproductiva? ¿Cómo se enseña? ¿Se enseña? Sí, no. Mira, en la época de Macri pasó algo que yo creo que aparte esta historia no es banal. Cuando te dicen el tema de el serrucho, todo eso. En la época de Macri pasó algo muy curioso. Macri, el gobierno de Macri, en cierto modo estaba en contra de la educación sexual integral y crea el plan ENEA. Plan ENEA era un plan destinado en realidad a sustituir la ESI, pero como había quedado mucha gente que trabajaba ya en educación sexual integral, y ahí, ¿ves? Fue un ejemplo muy interesante. Siguieron dando educación sexual integral a través del plan ENEA. El plan ENEA es un plan para evitar el embarazo, digamos, de relaciones no forzadas, porque si podés embarazarte a los 11, 12, 13 años, bueno, entonces, ¿qué pasa cuando no hay una violación? ¿Cómo haces por problemas de salud, que son nefastos los embarazos de tan joven? Bueno, y ahí quedó una camada que siguió trabajando en eso, bien, dentro. Cuando se termina el gobierno de Macri, se mejora todo eso. El plan ENEA llegó a lograr la baja de un 30%, bajó muchísimo el embarazo adolescente, que era un problema en la Argentina, porque se unieron ahí. Es como cuando vos aprovechás el insumo, que no pasa generalmente de un gobierno a otro, que se destruye todo como como se está haciendo ahora, ¿no? Ahora ese plan, que ya está, mira, uno de los que es profesor de la maestría que yo dirijo, que dirigió el plan ENEA, ya está contratado en Chile. Es un plan modelo con tan buenos resultados. De prevención que trascendió la Argentina. Que ahí es difícil entender, ¿no? Porque estamos hablando de prevención, ni siquiera estamos discutiendo la interrupción del embarazo, estamos hablando de cómo prevenir algo no deseado. Es una cosa increíble que se vaya contra eso, ¿no? Es que hay conceptos que a mí me cuesta mucho aceptar. Hace poco escuché que una de las personas, cuando estaba todavía de la Torre en niñez, alguien que ahora está en Relaciones Exteriores, preguntaba de cuál era su política para los niños, y dijo: nuestra prioridad es el niño por nacer. A mí eso me pone nerviosa y también me provocó la ironía de decir: yo no entiendo cómo están con este tema. Creo que es porque es barato, porque un chico por nacer no tenés que plantear escuela, porque no se entiende muy bien cómo una persona puede estar, digamos, ajena a que los chicos no tengan comida y preocupado por los que no nacieron, ¿no? Pila, yo te quería llevar a otro tema, te cito. Vos dijiste: las acciones en torno al incumplimiento de la obligación alimentaria, es decir, de la obligación de pagar alimentos a los hijos, son una deuda de los feminismos, dijiste, y planteaste: durante décadas se encaró como una problemática entre dos adultos, una mujer y un varón, sin advertir que nos encontrábamos ante un problema estructural, cultural y social que constituía una violación a los derechos humanos. ¿Se encara este tema en la Argentina hoy? En este momento está encarando muy bien en la provincia de Buenos Aires. En la provincia, bueno, dije porque es cierto, yo tampoco. Yo me preocupé el otro día en una mesa, en un panel sobre estos temas, con un jurista muy interesante que encontré, que conocí en la provincia, joven que trabaja familia. Dijo: porque la doctora escribió en 2000, no sé cuánto, 2009, sobre los daños y perjuicios derivados del incumplimiento alimentario. Pero eso no fue una bandera. ¿Qué pasa?
El incumplimiento alimentario es aquí y en muchos lugares del mundo, porque todos los paliativos, cuando yo los he investigado un poco, es muy complejo, porque se considera siempre un tema entre adultos. ¿Viste? Lo mismo que estoy viviendo la sociedad conyugal, no es lo mismo. Acá hay niños involucrados, hay un sufrimiento, y con el desarrollo de qué es la violencia, ahora se considera que está dentro de la violencia económica de la ley de prevención. Entonces, ¿qué pasó? En la provincia se hace una investigación. El Ministerio de la Mujer hace una investigación con gente muy seria que estudia todos estos temas y ve que las familias monoparentales, el 80 y pico %, que son muchas, no pasa nada. No se pasan alimentos. No se pasan alimentos. Se empieza a trabajar el tema, entonces se investiga qué pasa acá en la Argentina, en Brasil, y se encuentra, por ejemplo, y se hace acá, en Brasil, se hizo una investigación que mostró la cantidad de mujeres que se endeudaban con créditos bancarios. Entonces se hizo acá también. Ahora, el otro día me enteré, leí en el diario, salió una ley en Brasil para paliar esos créditos bancarios que tienen que ver con alimentos, que tienen que ver con alquileres que se deben. Eso nos movilizó a todos. Entonces se empezó a trabajar de cómo llegar y concientizar a las mujeres que conozcan sus derechos. Cuando se sacó un libro, yo hice el prólogo, y cuando yo digo, pero esto los abogados lo tienen que saber, me dice, tampoco. O sea, muchas veces hablamos de reformar leyes y muchas veces nos olvidamos que hay insumos. Claro que que los jueces después no los aplican, nos cuesta mucho. Ahora, qué interesante, ¿no? El concepto de daños y perjuicios, porque esto es algo que sí valdría la pena explorar con más profundidad, porque si el que causa el daño de no pagar alimentos, aclaremos, a sus propios hijos, estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de personas muy execrables, pero esta costumbre está como difundida. Si supieran que también tienen que responder por el daño que les están causando, tanto al hijo como a la madre eventualmente, ¿no? Porque decimos que son problemas estructurales y sociales. Primero, porque nunca lo pensamos. Yo me hago una autocrítica cuando digo eso. ¿Por qué no seguí trabajando en el tema? Bueno, a veces tenés urgencias, también intelectuales o lo que fuera, pero el problema es que acá estás en una sociedad, primero que era como está mal visto a la mujer que va a pedir alimentos. Cierto. Yo cuento, perdón, a veces uno cuenta anécdotas personales porque a mí me sacaron, no con nombre y apellido, pero lo leímos, a mí y a Marisa, la actual pareja de un señor que nosotros estábamos haciendo un juicio de alimentos, sacó en la revista Humor un artículo hablando despectivamente, y cuando yo hablaba en tribunales, era como, me decía, doctora, porque a uno le da miedo pisar el mismo plato. Bueno, viste, como cuando no querés hablar de enfermedades o no querés hablar de discapacidades. Sí. Entonces venían los hombres al estudio y te decían, usted dice que yo tengo que pagar tanto, ¿y por qué? Y hoy todavía lo escuchás. Sí, es así. En general preguntamos a nuestros invitados, a todos, bueno, ¿cuáles son tus proyectos ahora? En un minuto, además. En un minuto, porque ya nos vamos. ¿Cuáles son tus proyectos? Bueno, mis proyectos, tengo 95 años, ¿no? O sea que proyectos muy largo plazo, no. Pero me encanta que lo menciones. Sí. A ver, ¿qué porque tu presencia así, esta charla es un mensaje de vida muy fuerte para los que nos escuchan. No, mis proyectos es seguir haciendo. Claro, seguir haciendo. Bueno, eso es un proyecto. Estoy trabajando en este proyecto de alimentos. Ahora la semana que viene lo vamos a, porque esto está trabajando la Cámara de Diputados de la provincia también, vamos a presentar un nuevo material, pues un
materiales muy accesibles. Bueno, ¿qué te parece? Flor de proyecto. Y sigo con la maestría. Claro. Estoy preocupada porque por primera vez en tantos años nos bajó la... mejor dicho, teníamos una buena inscripción, pero la facultad tuvo un problema. Bueno, todo el tema de los fondos. Claro, sí. Están, entonces, muchos, no sé, como no se podían inscribir, desistieron. Tenemos una maestría que es de gestión conjunta de varias facultades. Estamos preocupados porque vemos que la crisis también está Y además llegando. tu proyecto, y con esto terminamos, es seguir yendo al Colón. No, seguro. Al Colón, al Ahí estudio, a la Nos universidad. vemos siempre, pero en el Colón nos vemos siempre. Y aquí la tenemos en el Tratando piso. que me siga disfrutando la vida y tratar de pesar todo lo que nos pasa, como digo, si sobrevivimos a las guerras, sobrevivimos a la dictadura, esto también lo tenemos que sobrevivir y estar más tranquilos y felices prontamente. Nelly Minyarsky, Seguro. muchísimas gracias. Y además la tenemos en el piso, ¿eh? No quiso salir por Zoom, quiso venir al piso. Espectacular. Nos vamos, un abrazo grande para todos. Se nos acabó el tiempo y nos están echando a patadas del aire hoy, ¿eh? Hasta la semana que viene.